Buenas noches, mis amados hermanos, el Señor les bendice. En esta semana que va a transcurrir del 28 al 1 de noviembre, hemos de estar meditando en lo que es la Reforma Protestante. Para ello estaremos viendo lo que son las 5 solas. Las 5 solas de la Reforma Protestante son 5 frases en latín, que resumen los pilares de las disputas teológicas de la Reforma Protestante. La primera sola es sola escritura, que es la sola que me toca compartir con ustedes y que nos lleva, ¿verdad?, a lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? A través de la escritura es que podemos nosotros alcanzar y a conocer la salvación del hombre, la mente de Dios, el plan de Dios, porque cuando nosotros leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, que dice así: escudriñad las escrituras porque a vosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es en la escritura que podemos ver y conocer, hermanos, el plan de Dios para el rescate del ser humano. De Génesis a Apocalipsis nos habla, hermanos, el plan divino de Dios para la salvación del hombre y de la mujer. Por lo tanto, hermanos, podemos también afirmar que la escritura es permanente, no se acaba, no caduca. Isaías capítulo 40, versículo 8 dice así: secóse la hierba, marchitóse la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los pensamientos y las intenciones del corazón. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y por último, Mateo capítulo 24, versículo 35, dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios empieza diciendo que le escudriñemos, porque a vosotros nos parece que ya tenemos la vida eterna. Y estos textos bíblicos que acabo de leer, hermanos, nos llevan a fortalecer y a saber, hermanos, que la palabra de Dios permanece para siempre. No caduca, no se acaba, no se marchita. Pero también nos dice que es poderosa, que alcanza, hermanos, lo más profundo de nuestro ser. O sea que no hay límites para la palabra de Dios. También nos dice que tiene la capacidad de transformar y corregir y instruir al ser humano para toda buena obra. Y por último, hermanos, que la palabra de Dios no pasa, es eterna. Por lo tanto, mis amados hermanos, esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Y la primera sola que me toca compartir con ustedes es que solo la escritura y a través de ella es que podemos conocer el plan de Dios para nuestra salvación. Y mis amados hermanos, podría Dios bendecirnos y tener en nuestra casa, en nuestra biblioteca, pues Biblias de diferentes tamaños, colores, presentaciones, traducciones, de estudio, hermanos, de todo tipo. Pero si la palabra de Dios no está presente en nuestra vida, en nuestro ser, mis amados hermanos, es por demás. Cuán necesario y cuán importante, indispensable que la palabra de Dios sea escudriñada por nosotros, sea meditada por nosotros, sea vivida por nosotros, porque en ella hay poder, hay transformación, es permanente, hermanos, es poderosa. Pero cuando nosotros no dejamos que la palabra de Dios actúe en nosotros, hermanos, pues así Dios tenga los mejores planes para el ser humano o para nuestra vida, no se alcanza, no se logran. Porque una cosa es lo que diga la palabra de Dios y otra cosa es lo que tu vida refleje de la palabra de Dios. Lo que en tu diario vivir tú permitas que la palabra de Dios te amolde en tus acciones, en tus pensamientos, en tu forma de hablar, en tu forma de comportarte, en tu forma de actuar. Mi amado hermano, aquel, como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese es el poder también de la Escritura, de la palabra de Dios. Que aquel que sabe que ya está en Cristo, su vida, hermanos,
tiene que ser tatuada en todo su ser, hermanos. La Biblia tiene que verse, hacerse presente en su exterior como en su interior. Por ello, hermanos, los reformadores hacían énfasis que solo la Escritura. Y esto se oponía a las prácticas que la Iglesia Católica tenía para hacer creer en aquel entonces a aquellos que no conocían la Escritura que era necesario participar, hacer aquello más aquello otro. Y hermanos, esto no es verdad. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios. Hoy toca a nosotros, hermanos, leerla, escudriñarla, para conocer los planes de Dios para nuestra salvación. Así que, mis amados hermanos, queremos alcanzar, queremos participar, queremos nosotros ser salvos, hermanos. Bueno, la palabra de Dios nos lleva a ese conocimiento, nos lleva, hermanos, en esa dirección. Así como un libro de matemáticas, así como un libro de inglés lleva al estudiante a alcanzar un conocimiento y poder lograrlo y sobresalir en ello, también nosotros, si estudiamos, nos dedicamos, escudriñamos la palabra de Dios, vamos a ser salvos, pero también vamos a poder dar fruto y vamos a poder ayudar a otros, hermanos. Pero si la palabra de Dios no es poderosa en nosotros, no es permanente en nosotros, ay, hermanos, va a ser una grande pérdida. Dejemos que la palabra de Dios actúe en nuestras vidas y en nuestro ser. Oremos a Dios. Padre, te doy gracias por este momento de reflexión en tu palabra. Y que esta primera sola de la Reforma Protestante sea una punta de lanza para mis hermanos que vienen atrás con otras reflexiones. Todo esto lo pongo en tus manos, Señor, y ayúdanos a vivir y a experimentar el poder de tu palabra en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendice, mis amados hermanos. El Señor es con ustedes.